Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy viernes 30 de mayo en ese estudio diario de la Palabra del Señor. Gracias a Dios ya pues vamos a terminar el mes y nos acercamos, estamos ahora sí en la recta final del estudio del libro de Números. Y realmente hemos estado aprendiendo muchísimo. El Señor nos ha mostrado muchas enseñanzas, áreas en las que debemos de mejorar, de cambiar, y que por su misericordia seguimos aquí escuchando. Mis amados hermanos, les agradecemos que nos escriban, que nos pongan un comentario. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, dejando comentarios, para poder ubicarles, para poder irles conociendo, saber desde dónde nos escuchan. Si tienen algún comentario, alguna petición de oración, con todo gusto seguiremos orando por ustedes. Sabemos que el Señor es quien nos ayuda, quien nos defiende, quien nos socorre, y que debemos de confiar en Él, y pues sabemos que Él es quien va a obrar. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Purificación Obediente, estando en Números 31 del 13 al 24. Y algo que nos muestra este pasaje es la continuidad de los primeros 12 versículos del capítulo y cómo viene este resultado de la conquista de Israel hacia Madián. Y vemos que Dios les dice: van a hacer venganza por cuanto ellos los hicieron caer. Y eso es algo que se ve muy, muy expresado, y esto va apuntando específicamente a la purificación y principalmente a la obediencia, algo que estábamos estudiando el día de ayer en esa cuestión de la justicia de Dios. Es aquella que nos libra, nos defiende, nos muestra cuál es la realidad del pecado, y eso nos lleva a nosotros a obedecer, no con miedo, sino una obediencia consciente. Y esa obediencia consciente lleva a este proceso de purificación, porque estamos entendiendo, a pesar de nuestras grandes fallas, nosotros estamos entendiendo cómo obedecer a Dios. Ahora, lo que vemos aquí en el pueblo de Israel es una obediencia parcial, porque ellos siguen aprendiendo, y eso es lo que vamos a estar estudiando en 3 puntos. Y en el primero, Purificación Obediente 1, que confronta el pecado. Lo que mencionábamos hace un momento, la justicia de Dios siempre va direccionada a confrontar el pecado, y esto es algo que nos debe de quedar muy en claro. Luego se nos olvida, tendemos a que se nos olviden las cosas. Es por eso que el escritor de Proverbios le decía a su hijo, o a nosotros que somos los lectores, los receptores: escribe en las tablas de tu corazón, átalas en tus manos, escríbelas en tus manos para que lo recuerdes. Porque tendemos a olvidarnos de las cosas, de manera que el pueblo de Israel se olvidó. Y dice que el versículo 13, que salió Moisés, el sacerdote Eleazar, todos los príncipes, para que recibieran al pueblo que regresaba. Pero ¿cuál fue la reacción de Moisés? No se alegró, sino que se enojó contra los capitanes de los ejércitos. O sea, que se enojó contra 12 personas, porque salieron 12,000 en total. Entonces, uno por cada tribu, entonces fueron 12,000. Entonces les dijo que el versículo 15: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Es que era una cuestión sexista lo que estaba llevándose a cabo. No, de ninguna manera, sino que lo explica el verso 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces vemos que cuando nosotros estamos en ese proceso de purificación, cuando nosotros estamos en este constante de negarnos a nosotros mismos, de luchar contra el pecado, de huir de las pasiones que nos invaden, de mortificar al viejo hombre, hay cosas que luego decimos: no importa, no hay problema. Hacemos pequeñas concesiones en algunas ocasiones, y esas pequeñas concesiones son grandes concesiones que terminan siendo más adelante, o son pecados en los que llegamos a caer en ocasiones anteriores. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado de eso, no cruzar esa línea como mencionan los héroes, que hay líneas que no se deben de cruzar, porque si no ya no hay vuelta atrás. Y eso es tiene algo de cierto. No debemos de cruzar
líneas con el pecado, porque si no, no hay vuelta atrás. Moisés le estaba diciendo, estas mujeres que ya conocieron varón, que ya tuvieron hijos, que ya, o que no, o que nada más se dedicaban a actos ilícitos sexuales, pues son los que los van a desviar, son los que desviaron a sus hermanos que fallecieron, que sufrieron de la ira de Dios, del castigo de Dios a causa de su pecaminosidad. ¿Es acaso que está siendo Moisés muy severo, está siendo muy legalista, está siendo muy malo contra las personas? No, sino que en este momento estamos viendo la severidad del pecado y que el pecado debe de ser castigado. Entonces, la purificación obediente nos lleva a que nuestro pecado va a ser confrontado. Nos vamos a estar esforzando todos los días vamos a morir al viejo hombre, vamos a morir al pecado, pero no somos perfectos. Es por eso que como miembros de un mismo cuerpo estamos y nos debemos apoyar mutuamente. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Estar firmes en el Señor y obedecer a ello. Dejar ser confrontados con la verdad. No por nuestra opinión personal, sino por la verdad que está en el Evangelio, lo que está en Cristo. Todo debe ser pasado por el filtro de la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Cómo debemos nosotros de vivir? De manera que la purificación obediente empieza en ello. Ser confrontados todos los días. Y ser confrontados es diferente a ser señalados, a señalar a nuestro hermano. El ser confrontados es un apoyo. ¿Por qué? Porque quizá yo estuve en esa misma condición de pecado o estuve en una condición de pecado diferente, pero el Señor me ha rescatado. Debo demostrar esa misericordia a mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Obedecer al Señor y amarnos como el Señor nos ha amado. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, purificación obediente 2, que actúa y limpia. Dice el versículo 17, en la versión Dios habla hoy, maten ahora mismo a todos los niños varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes. A las muchachas vírgenes déjenlas con vida y quédense con ellas. O sea, déjenlas con vida. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Por el simple hecho de la desviación del corazón a la cual podía llegar, uno podía encaminar las mujeres ya grandes. Esa es una. Dos, los niños varones, porque quizá en algún momento pudiesen levantar una revuelta y venganza. Y no. Recordemos que estamos en estos tiempos cuando se llevaba a cabo enfrentamientos bélicos. Entonces, ese era como que los usos que se llevaban a cabo, las costumbres, para evitar futuros conflictos. Y en este caso, dice a las más jóvenes no, para poder enseñarles en el temor del Señor. Entonces, debemos de tener en cuenta eso. Cuando estamos en un proceso de purificación obediente, no vamos a ir a quitarle la vida a las personas que están a nuestro alrededor, pero sí no vamos a hacer concesiones con el pecado. Vamos a ser confrontados con la palabra. 2, 3, vamos a buscar compartir de lo que es la verdad. Y eso es algo, no vamos a quitarle la vida, sino que vamos a compartir quién es la vida. Y Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nos dice el verso 19, vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y a cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis el tercer día, y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos, dice que iban a entrar. Asimismo purificaréis todo vestido, toda prenda de pieles, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Debían de llevar a cabo ese proceso de purificación, que era muy importante. Lo que estamos hablando hoy de la purificación obediente no solamente se queda en esa cuestión de ser confrontados con la palabra y también como hermanos en la fe, apoyarnos mutuamente y confrontarnos en amor. No solamente se queda en eso, sino que se lleva a un acto, cómo aplicar lo que he aprendido, cómo aterrizar esas enseñanzas. Y es lo mismo, no hacer concesiones. Y si hay cosas en las cuales nosotros estamos siendo tentados, estamos batallando, pero identificamos que empieza con algo mínimo,
Empieza con alguna conversación, empieza con alguna serie, empieza con alguna cuestión que veo en el trabajo, empieza con alguna cuestión que escucho en la escuela. Debemos de quitarlo, debemos de alejarnos, marcar una distancia y esto va para nuestros escuchas que pueden ser jóvenes. Chicos, no se trata de que seamos estirados, que seamos amargados, no, sino que se trata que estamos eh, siendo conscientes de que Dios es santo y Él demanda todo de nosotros. Dios nos ha salvado, debemos de obedecerle. Es no, bueno, no quiero decirlo así, pero es un sacrificio que implica obediencia. Hay una frase de Luis Zamperini, un atleta que dice, un momento de dolor vale toda una vida de gloria. Y ellos lo enfocan específicamente cuando hacen ejercicio, cuando están en una competencia y tienen que dar todo, están cansados, pero aún así tienen que dar el 120%, 150%. Si ustedes hacen ejercicio, han experimentado esa cuestión de voy a superar mis límites, voy a hacer más. Pero, ¿por qué no aplicarlo a la vida cristiana? Un momento de dolor, negarnos a nosotros mismos, vale toda una vida de gloria. Y no es una gloria terrenal, sino que es la gloria con Cristo. El hecho de no estar con pecado, en un entorno de pecado, ser santos, estar conociéndolo cara a cara. Qué dicha. Y eso es algo, actuar todos los días. Y eso nos lleva a nuestro último punto, purificación obediente 3, que nos lleva al Señor. El sacerdote Eleazar dice que le mencionó a todos los soldados que mediante, que era una ley del Señor, que todos los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo debían de ser purificados, iban a pasar un proceso de purificación. ¿Para qué? Para que fuesen llevados al servicio del Señor. Pero ¿cómo? Dice la versión Dios habla hoy. En una palabra, todo lo que resista el fuego deberán purificarlo, poniéndolos en el fuego y lavándolos con el agua de purificación. Las cosas que no resistan al fuego deberán purificarlas solo con agua. Dice, el séptimo día deberán lavar su ropa y quedarán puros. Después podrán estar en el campamento. ¿Por qué mucho enfoque en la purificación tanto de los objetos? Porque todo iba dedicado al Señor y que debemos entender, desde ese momento se estaba expresando la importancia de lo que es la santidad. La importancia de lo que es la limpieza y la purificación delante de Dios. Y es lo que debemos de tener en cuenta cuando nos dice en Romanos, que lo hemos leído muchas veces, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nos está hablando de esto, ser conscientes de lo que es la limpieza delante de Dios, ¿qué es eso? Ser conscientes de qué, de la limpieza, de la santidad, de que debemos de ser aptos delante de Dios. ¿Y cómo? Temiendo al Señor, el cual es el principio de la sabiduría. No miedo, sino reverencia. Y esa reverencia nos lleva a la obediencia. De manera que la purificación obediente no es algo que depende de nosotros, sino que es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien pone en nosotros el querer como el hacer. De manera que, ¿qué debemos de hacer? Ser obreros diligentes, ser personas diligentes. Así como todos nos esforzamos para hacer ejercicio, para estar en la escuela, sacar buenas calificaciones, para algunos proyectos del trabajo, para alguna dieta, para alguna meta, que somos diligentes, somos esforzados y casi como relojito estamos ahí, haciendo todo. Para la lectura del Señor así debemos hacerlo. Para la lectura de la Biblia, para lo que el Señor nos ha mandado, debemos de esforzarnos y buscar glorificar al Señor. Que sea esa la meta del día de hoy y que el Señor sea ayudándonos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional y no dejen de escuchar nuestra sección de Logos Estudio con los atributos de Dios. Saludos.